Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Teoría a la Práctica. Este es un podcast donde aplicamos conceptos e ideas del comportamiento organizacional a situaciones de la vida real. Con este proyecto, pretendemos acercar el mundo de las organizaciones junto con sus problemas, dificultades, retos y ambiciones de una forma diferente. Tendremos entrevistas con profesionales, referencias a excelentes autores e insights organizacionales enlazados al contexto colombiano e internacional. Hecho en la Universidad de los Andes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. La temática de hoy serán choques culturales. Tenemos la oportunidad de contar con integrantes como Manuela Botero, Isabela Rodríguez y Sofía Rengifo, y yo, Federico Pardo. Para nosotros es muy importante presentarles esta noticia, ya que todo el mundo está hablando de ello. Es un tema controversial que no solo involucra liderazgo y diversidad, temas importantes en nuestra clase, sino también todas las violaciones a los derechos humanos que están siendo televisadas, notizadas, reportadas por diferentes medios o por las mismas personas dentro de Qatar. Dentro de este mundial hemos encontrado varios choques. Uno de ellos es el tema de cómo es para nosotros impresionante que sea ilegal la homosexualidad. Esto es un tema que el mundo no creía. El mundo no tenía los ojos abiertos para tener en cuenta que la sociedad estaba rigiéndose así. Al crear un evento como el Mundial, las diferentes personas llegan a este lugar y chocan con la forma en la cual la cultura está impuesta, asimismo con el tema de las mujeres. Este tema es muy controversial, ya que ellos definen que es un tema con lo que ellos obran y operan gracias a su religión. Por ende, creemos nosotros que estas figuras de poder generan controversia en el mundo, ya que nos están instaurando diferentes sociedades en las cuales, como para nosotros es permitido, como para nosotros algo debería ser legal, no debería ser legal, y a otro lado del mundo está siendo violentado, vulnerado y restringido estos mismos derechos con los que vivimos nosotros acá. Me gustaría saber la opinión de Sofía acerca del liderazgo y de cómo se ha visto esto involucrado en Qatar y cómo lo ha manejado el mundo, cómo lo ha visto las personas. Bueno, pues considero que en la parte de liderazgo esto está completamente atribuido y se ve de una forma reflejada en la noticia que acabas de relatarnos, Federico, y es que es interesante mencionar cómo esto influye tanto en la vida de las personas. Digamos, hay muchas personas que no están regidos bajo las normas, los valores o las religiones que este país está imponiendo. Sin embargo, al estar bajo el régimen o estando dentro del país, tienen que regirse bajo el liderazgo de la persona que las crea o del grupo de personas las cuales están distribuyendo este tipo de normas y demás. También siento que se puede hacer un poco relación a la parte de teorías contemporáneas de liderazgo en muchas formas, pues estos actores, los mandatarios de Qatar, de cierta forma aplican el liderazgo transformacional, que pues este nos explica también cómo determinados líderes inspiran a algunos seguidores a ir por sus propios intereses. Y entonces acá vemos como la FIFA aceptó y se está rigiendo también bajo los intereses de Qatar de hacer el mundial en su país, dar esa posición y de aceptar todas las cosas que esto atribuye, como lo que tú mencionaste de no aceptar LGTB o determinados derechos humanos que ellos mismos rigen. Increíble, estoy de acuerdo completamente con lo que dices porque la lectura que casualmente escogimos relaciona mucho de cómo el liderazgo tiene una tendencia a una imagen masculina. Creemos todavía, y casualmente el título de la misma lectura es muy curioso, Why do so many incompetent men become leaders? Y es porque en verdad Medio Oriente y Qatar demuestra cómo se ha impuesto que la autoridad y lo que decimos nosotros es por un régimen masculino, simplemente por una tradición, una ideología que ha permitido que al día de hoy siga obrando y continuando así. Creo que esto claramente genera controversia y una desigualdad impresionante en términos de diversidad, más hacia el género hombre-mujer. No sé, Isa, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Sí, claro que sí. Pues yo como después de hacer mucha investigación y después de estos 4 meses de trabajo, sobre todo, en los que entendimos mucho sobre el comportamiento organizacional que pueden tener industrias, incluso en el fútbol se puede ver reflejado estos tipos de comportamientos y cómo tiene una influencia tan grande el tema de la diversidad. Y acá podemos ver, por ejemplo, en Qatar, como ustedes lo decían, Federico y Sofi, como Qatar, la religión, pues es un tema bastante importante, ya que esta ley está influenciada por la Sharia, que es la ley islámica que pues restringe los derechos, principalmente los de las mujeres y las diversidades sexuales. Y de hecho, según el informe de Amnistía Internacional,
estas leyes cataríes discriminan sobre todo a las personas LGBTIQ+, y sobre todo no solo las discriminan, sino que incluso las penalizan. Porque, por ejemplo, el artículo 296 del Código Penal tipifica como un delito una serie de actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, incluyendo posibles penas de cárcel. Y también el artículo 296 dice que es delito que quien induzca o tiente a un varón o a una mujer por cualquier medio cometer actos contrarios a la moral o lo que sean ilícitos. De esta forma, realmente, sobre todo Manuela y yo quedamos consternadas y empezamos a investigar mucho y encontramos un muy buen estudio de un profesor que es de Harvard, de la Escuela de Negocios, un investigador enfocado en la inequidad social y la diversidad, se llama Lei-Shan Yang, y él examinó el efecto de la diversidad de género en los resultados de las empresas en 2 tipos de contextos institucionales: países e industrias, y dentro de su informe se da cuenta que la regulación y las normas sobre diversidad de género suelen ser específicas de cada país. En este caso podemos ver, y en la mayoría de casos, que el Estado es responsable de conferir legitimidad normativa mediante el establecimiento y la aplicación de las normas de empleo. En el estudio, Yang muestra como una conclusión a este argumento que en aquellos países e industrias en los que no se ha de valorar la diversidad de género, como por ejemplo es en el caso de Qatar con el Sharia, pues podemos ver en el mundial que entonces los inversores pueden ver que la diversidad de género puede ser perjudicial para el rendimiento futuro de las empresas, y las trabajadoras y directivas pueden experimentar más estereotipos y discriminación en estos lugares de trabajo, ya que no lo consideran un aspecto relevante. Y todo esto quiere decir que entonces el entorno institucional determina las actitudes y los enfoques de las personas hacia la diversidad de género y determina sus consecuencias. No sé, Manu, si ahí tú podrías ayudarme a A mí me complementar encanta. con la parte de discriminación. Claro que sí, Isa, a mí me encantaría seguirte el tema. Como lo mencionaron al principio y lo hemos dicho a lo largo del podcast, Qatar es un país que por su cultura y religión tiene muchas restricciones y códigos de comportamiento, como por ejemplo las prohibiciones de vestimenta que tienen los hombres y mujeres, que la homosexualidad es ilegal, que las mujeres siguen siendo un tipo de objeto en el país, bueno y demás. Estos comportamientos no van de la mano con los comportamientos de muchos otros países del mundo y esto puede al final crear un choque cultural. Sumando a esto, según New York Times, al menos 1.5 millones de visitantes internacionales van a llegar a Qatar para disfrutar del Mundial. Esto significa que personas de todas las razas, nacionalidades, creencias y orientaciones van a estar reunidas para apreciar del fútbol. Entonces, en Qatar, durante el Mundial, va a haber una gran diversidad de culturas adentro de los estadios, en las calles, en restaurantes, en centros comerciales y bueno, en más lugares. En estas situaciones lo importante es que haya tolerancia y ver que también se adaptan las personas de Qatar a estas mezclas de cultura y los extranjeros a las normas de Qatar. ¿A qué me refiero? Por un lado, los extranjeros tienen que entender que de cierta forma están llegando a un país ajeno en donde ya hay unas normas de conducta y una religión muy establecida, que dicta cómo se hacen las cosas, estemos de acuerdo o no. Y por el otro lado, los ciudadanos de Qatar tienen que también ser un poco flexibles, entendiendo que si prestaron su país para hacer un evento de talla mundial, iban a recibir a muchos extranjeros que no comprenden y no siguen sus códigos. Y esto está bien con tal haya tolerancia y respeto en el ambiente. ¿Con qué se conecta esto? Con diversidad. La diversidad puede llevar a que se genere discriminación, tanto de los extranjeros como de parte de los cataríes. Según Robin C. Judge, discriminar es notar una diferencia entre las cosas, lo que en sí mismo no es necesariamente malo. Lo que es malo es cuando dejamos que nuestro comportamiento se vea influenciado por estereotipos que tenemos sobre grupos de personas que son diferentes a nosotros. Cuando uno tiene estereotipos, está juzgando a alguien sobre la base de su percepción del grupo al que pertenece esa persona. Y esos estereotipos que tenemos son los que impulsan a la discriminación. Por ejemplo, en Qatar, ser gay es haram, es decir, algo prohibido y un daño mental. Por lo tanto, no hay tolerancia frente a esto y se cree que solo por el hecho de ser gay y tener una orientación sexual diferente, la persona tiene un daño mental y pertenece a un grupo de personas malas, que no están bienvenidas en el país sin importar sus otras cualidades y sin conocer a la persona más allá de su orientación sexual. Entonces, desde el principio, desde que se identifica que esta persona es gay, se le pone una característica que marca a la persona y pues ya se crean ideas sobre esta persona. Estos estereotipos llevaron a que lugares como hoteles le pidieran a los extranjeros modificar su comportamiento para evitar demostraciones públicas de afecto en su estadía y también insistieron mucho en que su vestimenta no fuera gay o muchos hoteles simplemente se rehusaron a aceptar personas con diferentes orientaciones sexuales discriminándolos.
Esto me lleva a hablar sobre los diferentes tipos de diversidad, especialmente el Level Surface Diversity, que son las diferencias en características que son fácilmente percibidas, como el género, la raza, la edad o algunas discapacidades físicas, y el Deep Level Diversity, que son un poco más invisibles y reflejan la forma en que las personas piensan o sienten, los valores, la personalidad, las preferencias, la orientación sexual y así. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de Deep Level Diversity, ya que si una persona no lo expresa o no lo muestra, el resto de nosotros no sabría de esta diferencia, por así decirlo, es invisible. Pues esta diferencia se vuelve evidente cuando las personas usan símbolos como brazaletes de la bandera LGBT o hacen demostraciones en público y cosas así. Entonces acá lo que está pasando es que los cataríes aceptan la diversidad siempre y cuando ésta sea invisible para el resto de personas, mientras ellos no tengan que ver demostraciones, no tengan que ver a dos hombres dándose besos o la bandera o ningún acto de este estilo. Manu, no, qué pena te interrumpo con lo que estás diciendo, pero es que tienes toda la razón en cuanto a que hay una diversidad que se permite, pero una diversidad un poco invisible. Siento que igual este tema nos crea a nosotros son muchas contradicciones a la forma en la cual estamos acostumbrados a ver las cosas. Tenemos que también tener en cuenta de que son sociedades las cuales han vivido bajo una educación y bajo una tradición que ha construido su forma de pensar y su ideología bajo esta forma. Nosotros, como extranjeros, como turistas, como visitantes, vamos allá no a imponer nuestras costumbres, no a imponer nuestras reglas, no a imponer nuestras leyes, a disfrutar de un evento, a disfrutar de lo que está sucediendo, pero con una percepción del mundo abierta. Y es como a lo que sí me gustaría direccionar más. Conocemos y sabemos que esto es una realidad que está viviendo el mundo. Más allá, porque me gustaría también hacer a colación, la entrevista que se le hizo a uno de los artistas invitados era como, ¿usted por qué está acá? Si usted está acá, ¿usted acaso no lucha contra los derechos humanos? ¿No lucha contra lo que está pasando con la discriminación de las mujeres? La persona también le contesta, en verdad, mire, yo vengo acá a participar en un evento, a disfrutar lo que está pasando y a cantar. No puedo cambiar lo que está viendo el mundo, no puedo cambiar la realidad que miles de personas y que hace más de miles de años lleva siendo así. Entonces nos parte en una posición de entender cómo estos líderes de estos países manejan estas situaciones. ¿Por qué? ¿Y cuándo arranca a haber un choque cultural? Ya discutir en un tema de legislación, de ley en un país, tú como extranjero se me hace una cosa muy difícil de poder meterle mano ahí, por decirlo de esa forma. Ahora, en términos de segregación extrema, de las muertes, por ejemplo, que se han visto, o de las mujeres que ven vulnerados sus derechos en un país al de allá, representa una situación la cual es muy difícil de manejar para cualquier persona, participante, asistente o espectador. Nosotros en este podcast nos gustaría también direccionar un poco, y si Sofía me podría ayudar en este tema, si la interacción entre los líderes, el canal de comunicación, la forma en la que dicen las cosas, también afecta hacia el mundo como está recibiendo las noticias. Porque entendemos que las mujeres tengan ciertas condiciones en este país o que los gays no lo hagan de esta forma. Pero salir a decir a la luz pública en un noticiero, no nos importa lo que nos vengan a decir acá, la homosexualidad es una enfermedad, habla también mucho de no cedemos. No queremos también en un poco entender la forma en la que ustedes ven el mundo, sino nosotros estamos bien, esto es lo que es y así deberían ser ustedes también. No sé qué opinas un poco también del canal, como los líderes lo transmiten. Sí, claro, no, yo personalmente estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Siento que hay una relación evidente entre, pues, cómo los líderes transmiten lo que piensan o lo que quieren hacer entender a las personas de su equipo, subordinados o demás personas en el entorno. Siento que influye tanto hasta el punto en que los dispone o los indispone. Si un líder llega con una actitud que a las personas de su grupo o a su alrededor no les gusta, claramente no va a haber motivación para nada, va a haber indisposición y finalmente pues van a haber consecuencias que no son favorables para ninguna de las dos partes. Siento que es esencial que un líder transmita las cosas de buena manera y también escuche y aprende a escuchar a las personas con diferentes opiniones. Está bien que tengan una tradición arraigada en cuanto a religión y en cuanto a pensamientos, pero si están dispuestos a abrir su país a tantas culturas, porque ellos tienen Total. completamente claro que pues un partido de fútbol y la FIFA como tal está abierta a todas las culturas del mundo que saben que son diferentes a ellos. Entonces considero que deberían estar abiertos a transmitir su forma de liderazgo y su pensamiento, pero de una manera
en que también pueda reunir de forma correcta la disposición de todas las personas que van a asistir al evento. Además, algo que me causa mucha curiosidad es que Qatar en realidad es un país bastante pequeño y pues solo tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes, lo cual no es mucho en comparación a muchos otros países del mundo. Y se me hace muy curioso pensar en la lectura que tú analizaste, Fede, que hablaba mucho sobre tal vez los hombres no son muy buenos líderes y las mujeres deberían entrar más un poco a ese mundo de liderazgo y de seguimiento. Y se me hace curioso que pues Qatar es un país bastante influyente y tiene muchas riquezas. Entonces también me pregunto si las mujeres en este país no son líderes y los hombres tienen el completo poder sobre todos los aspectos de este país, ¿cómo es que llegan a ser tan influyentes e importantes en el mundo global sin la influencia que debería merecer las mujeres? Bueno, Isa, ¿y tú qué has visto sobre estos informes sobre las mujeres? ¿Tú qué piensas? Cuéntame sobre esta inquietud que se me generó a mí. Pues sí, Sofía, es que la verdad las cifras sí son sorprendentes porque en el informe que te contaba de Human Rights Watch, en el que se documentó que las leyes y reglamentos y prácticas cataríes que imponen pues normas de tutela masculina discriminatorias niegan a las mujeres ese derecho a tomar decisiones claves sobre sus vidas. Y las mujeres de Qatar deben obtener incluso el permiso de sus tutores masculinos, es decir, miembros masculinos de la familia, para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en muchos empleos públicos, viajar al extranjero hasta ciertas edades y recibir determinados cuidados de la salud reproductiva. Entonces, por eso que se puede decir que de alguna forma las mujeres no tienen dominio sobre su propia vida. Ahora, esto realmente a mí, así como a ti, me impresionó bastante y decidí verlo desde un marco teórico y organizacional y encontré una investigación llamada Does Female Representation in Top Management Improve Firm Performance? Que fue realizada por David Gaddis Ross y Christian Deso, que son profesores de la Universidad de Maryland y de Columbia. Y se habló sobre la importancia de ese rol que tú misma haces, el llamado de las mujeres dentro de una organización. En este estudio se revela que la diversidad de género se relaciona con empresas más productivas, pero esto solo pasa en contextos en los que la diversidad de género se considera aceptada normativamente. ¿Esto qué quiere decir? Y lo vuelvo a abrir con la religión. Si el país de Qatar ni siquiera en la normatividad se ve como algo normal, como algo del común, si no hay aceptación normativa, es decir, esa creencia cultural generalizada de que la diversidad de género es importante, pues resulta muy difícil entonces que se espere que Qatar haga un mundial en el que entonces de la nada cambien de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo mío. Si yo, que crecí en una familia que me apoya, nunca me he visto afectada por ser mujer, si mañana me empiezan a pegar latigazos o le tengo que pedir permiso a mi papá, pues claramente yo no voy a cambiar de la noche, es imposible. Entonces esto explica y es un retroceso en temas de comportamiento, pues ya que los países y las industrias que ven la diversidad de género como importante se benefician de ella, pero los que no lo hacen, pues muy difícil, en este caso Qatar. Isabela, con eso que estás diciendo, me gustaría agregar algo más y es lo que llamamos la amenaza de estereotipo. La amenaza de estereotipo en la teoría se describe como el grado en que las personas que hacen parte de cierto estereotipo están internamente de acuerdo con las percepciones negativas que se asocian a este. Entonces, por ejemplo, cuando se le dice a un niño desde chiquito tú eres bobo, tú eres bobo, tú eres bobo y el niño llega a hacer un examen, se cree que él es bobo y le va mal, no necesariamente porque sea bobo, sino que porque se lo han repetido desde chiquito. Lo mismo pasa con las mujeres. En Qatar, en donde se les dice desde chiquitas que no son buenas líderes, que siempre tienen que estar con un hombre, que ellas no tienen ni voz ni voto, y bueno, todas estas cosas. Entonces las mujeres al oír esto empiezan desde chiquitas a creerse este estereotipo y creerse inferiores en la sociedad respecto a los hombres, que irónicamente se convierten en el estereotipo y pueden llegar a exagerarlo y ser totalmente inútiles sin los hombres. Empiezan a cobijarse detrás de los hombres, empiezan a buscar siempre esa figura como dominante y esto también se puede entender como la profecía de autocumplimiento, que es el proceso que provoca que la expectativa respecto a unos determinados hechos futuros concretos aumente la posibilidad de que estos hechos ocurran. Entonces, lo que se les implanta desde chiquitos aumenta la probabilidad de que esto ocurra en el futuro. Y ya para cerrar la idea, también muchas veces las mujeres, por llenar las expectativas de los hombres, ellas mismas empiezan a ser las más duras con las otras mujeres y a ser las que más juzgan y como que las que más establecen el estereotipo.
Es un tema muy importante porque la palabra del miedo me llamó mucho la atención. Creo yo también que nosotros estamos especulando hacia en verdad cuál es la realidad de una persona y su parecer y su forma de cómo ve el mundo. Siento yo que igual, mientras que la persona viva en esa sociedad, o por ejemplo, tenga el ejemplo, la mujer que nació allá, vivió toda su vida, no conoció el mundo, sino se limitó a los países que tienen estas costumbres, creo que por costumbre misma, y vale la pena la redundancia, no ve un mal o el bien alrededor o acerca de lo que está pasando. Pero una mujer que tiene la posibilidad de viajar o que conoció otro diferente grupo o la forma, por ejemplo, en la cual está estructurada una familia de Occidente, pues va a generarle en su inconsciente, en su pensamiento, en su criterio, que hay formas diferentes de ver el mundo y hay formas diferentes de no solo construir una vida, sino de relacionarse. Más allá de que evidentemente no es una relación diferente, es una relación de superioridad e inferioridad. Y es lo que al mundo más le impacta. ¿Ustedes consideran que debería haber una intervención, como que debería haber un canal por parte de otros países del mundo para decir, oiga, las mujeres que esto no les parece, vengan, sean bienvenidas, o creen que eso viola como tal la misma legitimidad, el mismo poder, la misma tradición de lo que es acostumbrado? Bueno, Fede, pues esa pregunta que haces no es tan fácil de responder. Sobre todo, yo creo que la reflexión que nos llevamos y ya un poco para hacer el cierre en este episodio tan interesante que tuvimos, es que podamos darnos cuenta cómo un país puede funcionar como una organización. Es decir, todos estos temas que vimos durante el semestre y que podíamos abarcar muchos más, temas de poder, podríamos entrar a ver temas de tomas de decisiones. Hay muchas cosas que se pueden ver acá en estos temas de cómo actuó Qatar frente a ser la sede del Mundial. Sin embargo, ahorita que nosotros nos enfocamos en estos dos aspectos de diversidad y liderazgo, podemos ver cómo entonces Qatar funciona como una organización en donde las mujeres claramente se ven oprimidas y claramente están en una situación de vulnerabilidad, al igual que las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Son años de lucha que diferentes países, que podrían ser diferentes organizaciones, lo han visto de otras maneras, han aplicado otras estrategias. Sin embargo, en este país aún tenemos este retroceso, aún hay cosas por trabajar que claramente pues no se cambian de la noche a la mañana como nos pudimos dar cuenta, sino que más bien toman años de visión, de ser más que todo racional al momento de actuar y de tomar las decisiones. Isa, pues respecto al uso también del llamado a la razón y eso que tú haces en este cierre, es que yo digo, si cada país representa una estructura organizacional hacia el mundo y necesitamos y sabemos que solos es imposible, un mal líder es cuando una persona se cierra y se cierra siempre a que lo que él dice es lo que él es. La persona piensa que está correcto y nadie que le diga lo contrario va a ser coherente con lo que está diciendo. Entonces, podemos tomar como ejemplo que las diferentes organizaciones tomen como partido compartir hacia el mundo las diferentes políticas para hacer un mundo mejor, un mundo más diverso, pero desde la diferente información, desde el compartir de lo que estamos pensando cada uno, cada quien, cada religión, cada cultura, para lograr un mundo más equitativo y más igual. Te invitamos a que compartas este episodio con alguien a quien creas que le puede interesar y que escuches otro. Tenemos una excelente biblioteca. Nos vemos en el próximo.